Daremos paso a delitos de lesa humanidad en el ámbito de la justicia penal internacional, profesor Ricardo Posada Maya, Universidad de los Andes, Colombia. Becario del Instituto Max Planck, doctor de la Universidad de Salamanca en Derecho Penal, becario Santander Central Hispano del Banco Santander, Magister Legum, Universidad de Salamanca, igualmente en Derecho Penal, profesor de las cátedras Derecho Penal General y Especial, Derecho Penal Avanzado y Constitución y Democracia, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Bogotá. Igualmente es director del Grupo de Estudios de Derecho Penal Chéchare Becquería de la Universidad de los Andes. Les recuerdo que a las 11 de la mañana está programado Muy buenos días. En primer lugar, quiero extender mis más sinceros agradecimientos al doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda, al profesor Fernando Velázquez, director del Departamento de Derecho Penal de esa prestigiosa casa de estudios, y a todos los profesores que nos acompañan, colegas en la mesa, presentes y organizadores de este evento por esta amable invitación. Me corresponde el día de hoy un tema bastante técnico, bastante difícil, en relación con los delitos de lesa humanidad en el ámbito de la justicia penal internacional. Mi exposición, en consecuencia, será dividida en 4 partes. Una primera parte sobre las consideraciones generales, una segunda parte sobre los elementos, en particular contextuales, de los crímenes de lesa humanidad. En tercer lugar, me referiré a los efectos generales de estos delitos y, finalmente, a unas consideraciones generales. Primero, consideraciones previas. La internacionalización de la responsabilidad penal de las personas naturales bajo el principio aut dedere aut judicare, también en su acepción original como aut dedere aut punire, ha supuesto un cambio sustancial en la concepción no solo de la teoría del derecho internacional penal, sino también del rol que necesariamente debe desempeñar la comunidad de naciones en cuanto a la prevención, persecución, sanción y sanción de graves comportamientos que atentan contra la humanidad en sentido general y amplio, es decir, los denominados delicta iuris gentium, delitos contra el derecho de gentes, y todo ello para evitar la posible impunidad por parte de las autoridades en aquellos lugares en donde estos tienen ocurrencia. Precisamente, Valencia Villa señala que el principio de jurisdicción universal consiste en que cualquier Estado tiene autoridad judicial para perseguir, procesar y castigar a los individuos que resulten responsables de graves crímenes internacionales o contra el derecho internacional, incluso aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o sin relación alguna con la nacionalidad de los acusados o de las víctimas, puesto que tales delitos, por su atrocidad intrínseca, ofenden a la humanidad entera y desquician el orden público de la comunidad mundial. Desde la Carta del Tribunal de Nuremberg del 8 de agosto de 1945, enmendada por el Protocolo del 6 de octubre del 45, hasta el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, la comunidad de naciones ha transitado un duro camino humanizador para perfilar los elementos sistemáticos de los delitos internacionales, delitos que son definidos por Cassese como, en términos del derecho internacional penal, como un cuerpo de normas internacionales diseñado para prohibir los crímenes internacionales y para imponer a los Estados la obligación de perseguir y castigar al menos algunos de estos crímenes. Este duro camino humanizador se ha dado naturalmente bajo un perfeccionamiento institucional de la teoría de la responsabilidad penal individual en sentido democrático, en cuya virtud los individuos ya no se pueden considerar como objetos sometidos al imperio del Estado, que solo respondan por delitos domésticos, sino que también resultan sujetos de responsabilidad internacional por aquellos crímenes que afectan a toda la conciencia humana, en particular aquellos contrarios a los valores considerados inherentes a su dignidad. Dicha responsabilidad no tendrá en principio límites de tiempo, con independencia de que el sujeto pertenezca al Estado, goce de inmunidad
o cumpla o no órdenes superiores dentro de dicho esquema. El interés de sancionar individualmente a los sujetos ha sido plenamente ratificado mediante la consagración en el Estatuto para la Corte Penal Internacional, en adelante Estatuto de Roma, artículo 7, de los crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad que finalmente significa humanidad injuriada. Delitos que en su propio contexto involucran una violación grave y seria o un grave riesgo para los derechos humanos de las personas, vida, libertad, dignidad, igualdad, etc., y por lo mismo de la humanidad, que al punto se ordena como una colectividad propia, ello es, una víctima colectiva que prohija a todos sus miembros. La sanción de dichos riesgos y afectaciones, del modo particular que caracteriza este tipo de crímenes, ese desvalor de acción, demuestra precisamente el interés preventivo de la comunidad de naciones en la preservación de los principales y fundamentales valores internacionales cuya lesión deriva en el desvalor del resultado y en el interés universal de su sanción. El Estatuto de Roma, el artículo 7 del Estatuto de Roma es, pues, un precepto más o menos omnicomprensivo de 11 figuras criminales, la mayoría de origen consuetudinario, con algunas inclusiones discutibles en el proceso codificador que tienen aplicación tanto en tiempos de guerra como de paz, a diferencia de los crímenes de guerra precedidas o no por contextos discriminatorios causados por los autores de estos graves comportamientos, tendencia que es visible desde el caso Duško-Tadić de 1995. Respecto a los delitos de lesa humanidad como infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, se pueden hacer las siguientes precisiones básicas. De hecho, el mencionado artículo 7, numeral primero, señala que el crimen de lesa humanidad designa cualquiera de los siguientes actos cuando sean cometidos en el marco de un ataque generalizado o sistemático lanzado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 2 elementos fundamentales. En cuanto a los sujetos activos. En cuanto a los sujetos activos, los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos mediante una acción o omisión por miembros pertenecientes al Estado que pueden actuar con fondos públicos, organizaciones políticas o grupos armados inter alia al margen de la ley, bien de naturaleza paraestatal o con aquiescencia del Estado, probada esta por la omisión estatal y la impunidad de los hechos criminales, o por grupos contrarios al establecimiento estatal con la capacidad para realizar acciones colectivas mediante sujetos intercambiables. En este sentido puede verse el caso Duško-Tadić, el caso Goran Jelisek, el caso Zoran Supresky y el caso, solo por citar algunos, Tojimir Vlasic. En cualquier caso debe tratarse de sujetos idóneos para cumplir con los elementos dogmáticos generales de este tipo de figuras criminales, es decir, debe darse un actuar sistemático y o generalizado como desarrollo o producto de una determinada política de grupo o Estado. Por ello, la doctrina jurisprudencial mayoritaria señala que los crímenes de lesa humanidad son verdaderos delitos colectivos de organización, dicho lo cual resulta muy difícil sostener que una sola persona pueda ser capaz de realizar por sí misma este tipo de crímenes. Naturalmente, esta tesis no se descarta completamente por parte de la doctrina más autorizada en la materia, como lo demuestra la jurisprudencia de la Sala de Primera Instancia en el caso Zoran Kupreski, parágrafo 550. A su turno, además de las personas cuya dignidad y derechos han sido violentados, el sujeto pasivo general de este tipo de comportamientos es la humanidad, negada justamente al ser violentados en cierto modo los derechos humanos de sus miembros. Así, el caso Erdemovic, parágrafos 27 y 28. En este sentido, Sosa advierte, abro comillas, en la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, y se presume que tal tipo de hecho socava la dignidad misma de los individuos por el mero hecho de cometerlo, a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Cierro comillas. Desde luego, no toda violación a los derechos humanos se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad, pues estos requieren, además que los actos múltiples hayan sido dirigidos contra la población civil, de manera tal que el marco de los ataques se pueda calificar como sistemático y o generalizado y parte de una determinada política no solo estatal. Según la doctrina y la jurisprudencia dominante en la materia,
las víctimas no requieren ser de la nacionalidad de los enemigos del Estado, pero en principio deberían tener la nacionalidad del Estado que ordena, aprueba o condona y promueve las conductas lesivas contra su dignidad. Según la jurisprudencia internacional, en particular la jurisprudencia del caso Krasnik, del Vlasic y las recientes decisiones sobre la situación de la República de Kenia, parágrafos 94 y 138, y la decisión de Costa de Marfil, parágrafos 27 y 29, los elementos esenciales del actus reus de los delitos de lesa humanidad serían los siguientes. A. La realización de un comportamiento constituido por múltiples actos violentos, activos o omisivos que afectan los derechos humanos. En este orden de ideas debe existir un ataque real, entendido como un comportamiento amplio o un universo que involucra la comisión o omisión de varios actos violentos, según los elementos de los crímenes, no necesariamente constitutivos de una campaña u operación de naturaleza militar, como ya lo sugerían los casos de Milosevic, parágrafo 942, Galic, parágrafo 52, y la misma apertura de Costa de Marfil, parágrafo 31. Precisamente el protocolo adicional 1, artículo 51.2, el protocolo adicional artículo 13.2 y el Estatuto de Roma, artículo 7.2a, señalan que un ataque significa la existencia de un curso de conducta que involucra la múltiple comisión de actos referidos en el parágrafo primero contra una población civil con ocasión o desarrollo de una política estatal u organizacional para cometer estos ataques. Sobre la pertenencia del acto al marco del ataque se puede observar la sentencia contra Bemba Gongo, parágrafo 86, y la misma situación Kenia, parágrafo 98, e incluso la reciente apertura de investigación de Costa de Marfil, parágrafo 28. También en los casos más antiguos, Fiscal versus Semanza de Ruanda, parágrafo 326, y la sentencia Kalehili de segunda instancia, parágrafo 866. De allí se desprende que un solo hecho, por muy grave o violento que sea o parezca a una determinada comunidad nacional, no puede ser un crimen de lesa humanidad si éste en verdad no es grave en su contexto de cara al derecho internacional de los derechos humanos, es decir, si no implica una afectación a la conciencia pública general y si no significa parte del comienzo de una serie de actos múltiples que constituyan una clara línea de actuación, una lesión planificada, coherente y repetida contra un grupo determinado. Debe aclararse que, para la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, este requerimiento, si bien es parte de los elementos dogmáticos de la figura, la conducta, pues no es parte del núcleo duro de los elementos consuetudinarios de los delitos de lesa humanidad, entre otras cosas porque la línea de conducta que materializa el ataque múltiple y grave solo se puede comprender bien en sentido material, cualitativo y o cuantitativo a partir de los demás elementos jurídicos. Además, este elemento puede ser común, como se dirá, a los crímenes de guerra. En cualquier caso, la jurisprudencia en materia de crímenes de lesa humanidad distingue bien entre ataque y conflicto armado, porque el segundo resulta un concepto material, temporal y cualitativo mucho más amplio que el primero. El ataque puede ser, pero no requiere ser parte del conflicto armado. Krasnik, parágrafo 706. Es más, si bien los actos que conforman el marco del ataque deben ser violentos, no necesariamente, como se ha dicho, tienen que ser actos de fuerza militar. De hecho, el concepto de violencia que precede a esta noción permite subsumir actos de violencia física o moral y de maltrato en el contexto de actos antijurídicos contra los derechos humanos. Así, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, en el caso Fiscal versus Kunarak, parágrafo 86, en la sala de apelaciones, señala, abro comillas, los conceptos de ataque y conflicto armado no son idénticos. En derecho internacional consuetudinario, el ataque puede preceder al conflicto armado, continuar luego de que el conflicto armado haya cesado o tener lugar durante el mismo sin que necesariamente haga parte de aquel. Además, en el contexto de los crímenes contra la humanidad, el ataque no se limita al recurso a la fuerza armada y comprende igualmente los malos tratos infligidos a la población civil, cierro comillas. En el mismo sentido, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, Fiscal versus Bemba Gombo, confirmación de cargos. B.
los actos múltiples violentos deben ser graves. La doctrina en esta materia exige una seriedad considerable, lo que en principio supondría una lesividad irreparable a la humanidad. La gravedad que satisface la conciencia colectiva viene dada en principio por la tipificación underlying acts de los crímenes contra la humanidad hecha por la comunidad de naciones en variados instrumentos internacionales y por la misma costumbre internacional, y además, en particular, por el artículo 7º del Estatuto de Roma conforme al principio de legalidad. Debe tenerse en consideración que los umbrales de gravedad son objetivos y parten de la misma descripción de los elementos típicos de los crímenes internacionales. Así las cosas, podrán ser crímenes de lesa humanidad los siguientes. La discusión radicaría si se trata de una lista o no taxativa. A. Asesinato u homicidio intencional con o sin premeditación. B. Exterminio, entendido como la ejecución a larga escala de una determinada masa significativa de personas, parte de una población civil, o el hecho de infligir a dicha masa por acción o omisión de manera intencional unas condiciones de vida extintivas, como sucede, por ejemplo, con los actos de privación de comida o medicamentos esenciales. En estos casos, se requiere además de un elemento subjetivo especial que consiste en la finalidad de destruir total o parcialmente a la población civil, aun cuando ambos critican este elemento, entendiendo que, de hecho, si se da, estaríamos enfrente de un delito de genocidio. C. Esclavitud, entendida como la realización de actos orientados a obtener el control o el ejercicio de los atributos del derecho de la propiedad sobre una determinada persona, lo que incluye el empoderamiento de personas a través del tráfico de mujeres y niños, la restricción de la autonomía individual, la libertad de decisión o movimiento. Ello también contempla la posibilidad de la explotación de estas personas mediante la exacción de trabajos forzados o reducción de estas a condiciones serviles. En esta misma línea es necesario tener en consideración la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956. D. Deportación o desplazamiento forzado, como actos dirigidos a expulsar de manera violenta o arbitraria mediante actos coercitivos, sin motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro estado o a otro lugar cuando esa o esas personas hayan estado legítimamente en la zona de la que fueron deportadas o trasladadas. Así las cosas, mientras que la deportación de la población civil se refiere al traspaso de fronteras nacionales de un estado a otro, el desplazamiento forzado se refiere al traslado, en principio, que se da entre distintos espacios geográficos dentro del territorio del mismo estado. E. Encarcelación u otras formas u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Según la normativa internacional, este tipo de acto se presenta cuando se priva a una o más personas de la libertad sin que exista una justificación legal razonable para ello, o cuando se realiza dicha privación sin la observancia de las normas básicas del debido proceso legal, ello es, con desconocimiento de los derechos procesales fundamentales de la persona detenida reconocidos en el ámbito internacional. F. Tortura, entendida como la aflicción intencional por acción o omisión a una o más personas de dolores o sufrimientos físicos o mentales sustancialmente graves, siempre que el autor tenga a esas personas bajo su control o custodia. En general, a diferencia del Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987, exige en su artículo primero especiales elementos subjetivos del crimen, pero ambas normativas entienden que no se entenderá por tortura los actos derivados de la imposición de sanciones legítimas. G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros actos abusivos sexuales de gravedad comparable. En cuanto a la violación, se entiende la conducta violenta que ocasiona la penetración forzada de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o de los orificios naturales de la víctima con un objeto o parte de su cuerpo, desde incluso la doctrina sentada en Acayesu en el parágrafo 597. La violencia moral o física supone la ausencia de consentimiento o el aprovechamiento de quien es incapaz de dar su consentimiento genuino, consentimiento que no se entenderá por genuino si la víctima se encuentra privada de la libertad. En tratándose de personas privadas de la libertad o en situación de esclavitud, el Estatuto de Roma también prohíbe la explotación sexual y la prostitución forzada con propósitos de lucro para el autor o un tercero, con riesgo para la libertad reproductiva mediante embarazos forzados que puedan afectar la composición étnica de la población civil u otras actividades orientadas a atacarla.
Agrega el artículo 7º 2F las conductas de esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable a los anteriores que constituyan desconocimiento grave de la ley internacional. H. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos religiosos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definidos en el parágrafo 3º, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Para la normativa internacional, la persecución significa un acto de privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. Y sobre este crimen es interesante el proceso, la sentencia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia de Kupreskić, parágrafos 567 y 636. Además, según los elementos de los crímenes, el delito de persecución requiere que los actos colectivos obedezcan a una finalidad o intención discriminante, como la finalidad de excluir a las personas con el fin de dar un trato de inferioridad, aunque no se requiera una intención genocida. Y desaparición forzada de personas. Se estructura con la detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los desaparecidos con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo de tiempo, con lo que se configura un claro delito de intención. Sobre el particular es necesario, y de tendencia. Sobre el particular es necesario tener en cuenta igualmente la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada el 18 de diciembre de 1992 por la Asamblea General mediante resolución 47/133, artículo 4.1, y tener en cuenta adicionalmente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. J. Segregación o crimen de apartheid. Se configura con la realización de actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión, diferenciación social en reservas o guetos, marginación jurídica, denegación de libertades y derechos de matrimonio, derechos laborales, derechos organizacionales, de propiedad y dominación sistemática de un grupo racial por otro, con la intención de mantener ese régimen en el contexto nacional e impedir su participación en la vida política, social, económico y cultural del país, lo que impide su efectivo y pleno desarrollo. Sobre ese particular, es bueno también tener en cuenta la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, aprobada el 30 de noviembre de 1973 y en vigor el 18 de julio de 1976, artículo 1. Y finalmente, en cuanto a los crímenes, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Se tratan de actos que intencionalmente causan graves sufrimientos que requieren en cualquier caso que estos actos inhumanos tengan un carácter similar a los castigados previamente por el artículo 7º del Estatuto. Siguiendo con los elementos, los actos deben ser dirigidos principalmente contra una población predominantemente civil, naturalmente necesitada de protección. Ello es, contra un determinado grupo presente en un contexto histórico y social determinado, distinguible porque las posibles víctimas tienen características nacionales, etcétera, comunes, sin que este grupo deba abarcar a toda la población de un determinado territorio y sin que éste sea constituido por personas seleccionadas al azar. En particular, es interesante la autorización de apertura de investigación de Costa de Marfil, parágrafos 32 y 33. En primer lugar, el concepto de población civil ha sido definido de manera analógica a partir del derecho internacional humanitario, Convenio de Ginebra 1, artículo 50 y artículo 3º común a los convenios de Ginebra, en el sentido de que serán población civil todas aquellas personas no combatientes que no hagan parte del poder organizado que se emplea o aquellas personas que, si bien no tienen la categoría de civiles, han sido puestos fuera de combate por rendición o captura y que ya no realizan actos hostiles, según lo exige el Protocolo 2 de 1977, artículo 13. En segundo lugar, el término civil se predica en general de la población y no de cada uno de los sujetos que resultan ser víctimas. Así, por ejemplo, el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, caso Limaj, parágrafo 186, señala:
La Sala recuerda que el derecho internacional consuetudinario prohíbe formalmente tomar civiles como blanco, naturalmente en tratándose de un delito de toma de rehenes. La expresión población civil debe comprenderse en un sentido amplio y designa una población mayoritariamente civil. Una población puede ser calificada de civil aun cuando haya no civiles que hagan parte de ella, de ahí que sea mayoritariamente compuesta por civiles. La presencia en su seno de miembros de movimientos de resistencia armada o de antiguos combatientes que hubieren depuesto las armas no cambia en modo alguno su carácter civil. En consecuencia, el término civil tiene un sentido amplio y comprende las personas que, en un momento dado, cometieron actos de resistencia, así como aquellas que estaban fuera de combate al momento en el que el crimen fue cometido. Para determinar si la presencia de soldados en el seno de una población civil, de una población privada, esta última de su carácter civil, hay que tener en cuenta el número y establecer si estaban o no de permiso. Nada exige que las víctimas hayan estado relacionadas con una u otra parte beligerante. En cualquier caso, siempre existe una presunción clara de civilidad cuando se tenga duda de la condición de los sujetos, como lo ha indicado el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia en el caso Milosevic, parágrafo 945. Además, la jurisprudencia ha exigido en este sentido que el número de personas afectadas en la población sea suficiente o considerable, como se observa en el caso Kunarak, Kovac, Vukovic, parágrafo 190 del antiguo Tribunal para Yugoslavia. Precisamente Metró señala, abro comillas, naturalmente un gran número de víctimas puede ser indicativo de que la población estaba siendo atacada y este número será evidentemente relevante para determinar si el ataque podría considerarse como generalizado o sistemático, de lo cual se desprende, y a mi juicio de manera correcta, que no necesariamente un gran número de víctimas automáticamente indica que se trata de un ataque generalizado. Y continúa Metró, recordando que el derecho internacional no establece ningún umbral cuantitativo, comenzando con que un crimen puede ser un crimen de lesa humanidad. Y con este propósito, una población puede definirse como un grupo considerable de personas que poseen algunos rasgos distintivos que marcan como objetivos del ataque. En tercer lugar, en el mismo ya citado caso Milosevic, parágrafo 948, se entiende que los actos de ataque son dirigidos contra la población civil cuando el ataque, puede inferirse de varios factores, incluyendo los medios y los métodos usados en cursos del ataque, el estatus y número de las víctimas, la naturaleza de los crímenes cometidos, la medida en que pueda decirse que la fuerza atacante haya cumplido o haya intentado cumplir con los requerimientos de precaución. Véase en este caso, Tribunal para la Antigua Yugoslavia, caso Galic en general. Como es apenas evidente, los crímenes de lesa humanidad hacen referencia a la población civil, no necesariamente de cara a un conflicto armado internacionalizado o interno, sino frente a los actos que configuran el ataque sistemático y o generalizado contra los derechos humanos, como lo ha advertido el caso Krasnik, parágrafo 706. D. El ataque múltiple tiene que ser generalizado y o sistemático. Elementos que han sido plenamente definidos por la jurisprudencia y la doctrina internacionales. Precisamente Cassese, abro comillas, señala, no son hechos aislados o esporádicos, pero son parte de una política gubernamental o de una práctica generalizada o sistemática de atrocidades toleradas o consentidas por un gobierno o una autoridad de facto. Claramente, es necesario que un único delito sea una instancia de repetición de crímenes similares o sea parte de una cadena de estos delitos, práctica extendida, o que sea la manifestación de una política o un plan elaborado o inspirados por las autoridades estatales o por los funcionarios líderes de una organización como un Estado de facto o un grupo político organizado, práctica sistemática. Lo cierto es que la definición de este tipo de elementos no puede ignorar en ningún caso, y aquí venía la crítica del profesor Wolfigel ayer, el número de víctimas y factores cualitativos como la naturaleza constitutiva de los hechos violentos y graves. Por ataque generalizado se advierten múltiples actos progresivos, consistentes, reiterados y conexos de la misma especie, idem genus criminis, dirigidos contra un número plural de víctimas dentro de una línea de conducta más amplia en el tiempo y en el espacio, amplitud territorial, o un solo acto que se advierta como el comienzo de una cadena progresiva de estos, como lo han señalado los casos Ligmach, ya citado, parágrafo 183.
En cualquier caso, no se requieren muchas víctimas en cada uno de los ataques que conforman la multiplicidad, como también lo ha dicho el caso Vlasic. En este sentido, en tratándose del aspecto o el elemento generalizado, la Corte Penal Internacional, en la autorización para la investigación del caso Kenia, parágrafo 95, señala lo siguiente. Más allá, por lo que concierne al elemento generalizado, durante mucho tiempo se definió como la naturaleza a gran escala del ataque, que debe ser masiva, frecuente, llevada a cabo colectivamente con gran seriedad y dirigido contra una multiplicidad de víctimas. Como tal, el elemento se refiere a la naturaleza a gran escala del ataque y al número de víctimas resultantes. La evaluación no es exclusivamente cuantitativa ni geográfica, pero debe llevarse a cabo sobre la base de los hechos individuales. En consecuencia, un ataque generalizado puede ser el efecto acumulativo de una serie de actos inhumanos o el efecto de un acto inhumano de extraordinaria magnitud singular. En el mismo sentido, de manera muy similar, el criterio ha sido reiterado por la decisión de apertura en Costa de Marfil del pasado 3 de octubre, parágrafos 53 y 54. También es factible que se trate de un ataque masivo a gran escala en términos cuantitativos como gravedad del ataque colectivo contra una población civil cuyas características lo hagan parte de un plan generalizado contra un determinado grupo social de dimensiones o efectos acumulativos progresivos, como se ha dicho, o totales extraordinarios. En las sentencias más antiguas hay precedentes en Akayesu y en Cordish y en Sersek, parágrafos 179. En cuanto a la sistematicidad, se exige que el ataque haya sido cualitativamente organizado o planificado, producto de acciones reiteradas no fortuitas contra la población civil, como se advierte en Antigua Providencia, Cunarak, parágrafo 94, Akayesu, parágrafos 578 y 579, la primera de Yugoslavia, la segunda de Ruanda. En definitiva, la forma de comisión sistemática reitera también la necesidad de establecer vínculos objetivos entre los distintos actos que conforman el marco del ataque perdurable, bien por su naturaleza o bien porque comparten los mismos objetivos, o por la verificación concreta de cierto orden, patrón o modus operandi similar entre los distintos actos que suponen los mismos objetivos o producen las mismas consecuencias, como se ha dicho en Akayesu, parágrafo 580, y Vlasic en la sentencia de primera instancia. Sobre el carácter sistemático, quiero citar nuevamente la decisión de apertura de Kenia, parágrafo 96, comillas, en el siguiente sentido. En contraste con el carácter a gran escala de generalizado, el término sistemático se refiere a la organizada naturaleza de los actos de violencia y a la improbabilidad de su aparición aleatoria. Nada nuevo hasta ahora. La naturaleza sistemática de un ataque a menudo se puede expresar a través de las modalidades de delitos en el sentido de una repetición de conductas delictivas similares no accidentales sobre una base regular. La Sala señala que el elemento sistemático ha sido definido por el tribunal como aquel minuciosamente organizado, 1, 2, que sigue un patrón regular, 3, que se estructura sobre la base de una política común y 4, que cuenta con la participación de importantes recursos públicos o privados, mientras que los tribunales han determinado que el elemento, sistematicidad en este caso, 1, requiere un objetivo político o un plan, 2, que sea a gran escala o continua comisión de los delitos que están vinculados, 3, con uso de importantes recursos públicos o privados, y 4, que implique la participación de autoridades políticas y militares de alto nivel. Lo importante, finalmente, es que el contexto del crimen de lesa humanidad se pueda calificar de acuerdo con estos criterios, con lo cual se reitera quedan excluidos los actos aislados, desarticulados, inconexos, espontáneos, esporádicos o realizados al azar de las circunstancias, que acaso solo constituirían un delito agravado o concursos de delitos, cuestión que debería entender, a mi juicio, la Fiscalía colombiana. Un buen ejemplo de ataque sistemático, necesariamente generalizado, serían las ejecuciones extrajudiciales deliberadas o los actos de limpieza social masivos que requieren la purga sistemática de población civil basada en criterios de discriminación para hacer, por ejemplo, étnicamente homogénea una población mediante el desplazamiento o su desplazamiento del lugar que ocupan de manera legítima. Lo que queda claro es que es el ataque el que debe ostentar la categoría de generalizado y o sistemático de manera alternativa desde la sentencia Bagley-Shema en Ruanda,
parágrafo 77, y no el crimen internacional que resulta imputado por los tribunales, cuya naturaleza concreta puede resultar bien diferente, por ejemplo, de ejecución instantánea, como lo han advertido en esta misma línea Kordich y Cerques, parágrafo 94, Blasic, parágrafo 101. Los actos sistemáticos o generalizados deben darse con ocasión de una determinada política, excepcionalmente omisiva por omisión, por acción o tolerancia, para lo cual no basta simplemente la ausencia de gobierno o la ausencia de acción gubernamental. Política para la comisión de delitos de lesa humanidad determinada, alentada, promovida o inspirada previamente por el Estado o por organizaciones que actúan apoyadas o para apoyar el Estado. En este sentido, la decisión de apertura de investigación de Costa de Marfil del pasado 3 de octubre dice lo siguiente, comillas, parágrafo 43. El estatuto no proporciona la definición para el término política o Estado u organización. Sin embargo, la sala preliminar ha establecido criterios en lo que concierne a los requisitos de la política. Los siguientes elementos han sido identificados por la sala preliminar. A. El ataque debe ser altamente organizado y seguir un patrón regular. B. Debe conducirse en el fomento de la política común con compromiso de recursos públicos o privados. C. Puede ser implementado igualmente por grupos que gobiernan un territorio específico o por una organización que tiene la capacidad de cometer un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Y D. No requiere esta política ser explícita o formalizada. Cuando se trata de ataques generalizados realizados por organizaciones no gubernamentales, los crímenes deben ser a lo menos tolerados por las autoridades del Estado, encargadas constitucionalmente de prevenirlos. La exigencia de cierta política activa o de tolerancia finalmente requiere que el sujeto activo y su grupo tengan un liderazgo claro en la ejecución de los actos generalizados o sistemáticos contra la población civil o la capacidad para promoverlos o tolerarlos. Se trata de una política que debe permitir deducir de manera fundada la planificación del ataque o de los actos delictivos graves cometidos contra los derechos humanos de esta población, que deliberadamente se busca destruir, perseguir, debilitar o desproteger, según la jurisprudencia como Tadic, parágrafo 648, Akayesu, parágrafo 580, Kayishema, parágrafo 123. Parte de la doctrina y la jurisprudencia internacional entiende y afirma que este requisito de la política hace parte del carácter sistemático del ataque perpetrado por los autores. En verdad, a mi juicio, se trataría de un elemento no jurídico de los crímenes de lesa humanidad que exige precisar la conexidad objetivada que existe entre los actos múltiples que configuran el marco del ataque y el grupo al que pertenece el autor, con lo cual ya se distinguiría del mens rea del delito. Por tal motivo es necesario tener claro que la política a la que hace referencia no tiene, como ya se ha dicho, por qué ser expresa. Basta que la sucesión de actos implique que el ataque se desprende del contexto político o militar, como se adujo en su momento en Tadic, parágrafo 653. Finalmente, el requisito subjetivo o mens rea de los delitos de lesa humanidad se satisface con el conocimiento objetivo, razonable y general, no particular o detallado de las características del ataque o de las políticas o planes criminales, conocimiento de que los actos se realizan o se permiten realizar como parte de un ataque sistemático y generalizado dentro de una larga escala de abusos contra una determinada población civil, Estatuto de Roma, artículo 7º, 2b, y sentencia Tadic, parágrafo 272. También el deber de haber sabido que dichos ataques tendrían lugar conforme al conocimiento de una persona razonable. B. Con el conocimiento del vínculo subjetivo, este sí puramente subjetivo, entre el ataque comisivo u omisivo y el marco contextual, como ya se ha explicado en sentencias como Blasic, parágrafo 257, y Norgelak, parágrafo 59 en concreto. Este conocimiento cubre de igual manera el conocimiento de la ilicitud y el conocimiento del peligro o daño a causar a la población civil con dicho ataque generalizado y o sistemático, con lo cual se reconfirma en cuya virtud el dolo hace parte de la culpabilidad. Incluso se afirma el conocimiento de la obtención de cierto resultado contra la población civil es innecesario cuando la gente que perpetra el ataque hace parte de estructuras estatales,
porque en estos casos basta el conocimiento del riesgo que crea el comportamiento sistemático y o generalizado causado por la maquinaria criminal a la cual pertenece. Y C, se requiere que el sujeto realice los ataques de manera voluntaria, siendo necesario probar la intención, en contra Cordic, párrafo 185. Sin embargo, según la jurisprudencia más acusada, para satisfacer este elemento basta que el sujeto de manera consciente haya aceptado el riesgo que implica su participación en los actos criminales enmarcados en la puesta en marcha de los ataques generalizados y o sistemáticos siguiendo una determinada política. Dicho de otro modo, no es necesario para esta postura que el autor se identifique plenamente o se adhiera a la política sistemática que enmarca el ataque, sino más bien que el autor haya ejercido de manera voluntaria sus funciones de colaboración con los grupos que propician de manera activa u omisiva la política o plan criminal o haya actuado bajo las instrucciones de estos grupos de manera voluntaria. No obstante, para los efectos de determinar si un crimen de lesa humanidad ha sido perpetrado realmente, resultan irrelevantes los puros motivos personales del autor para realizar el ataque, Tadic, parágrafo 248 y siguientes, y no se exige a este autor compartir la finalidad del grupo dentro del cual actúa, lo cual tampoco incluye finalidades de discriminación o segregación. Ahora bien, como elemento innecesario de la nueva descripción comportamental del artículo 7, se puede señalar que no se requiere probar, como se exigió desde el Estatuto de Nuremberg, artículo 6c, que los delitos hayan sido cometidos en tiempos de guerra, en ejecución de o con conexión con crímenes de guerra, pues dicha condición modal no se compadece ni con el carácter promotor de los derechos humanos del Estatuto, ni tampoco con su naturaleza, que dista de la naturaleza propia de los crímenes de guerra. Además, algunos delitos particulares, por su propia naturaleza, requieren ser cometidos dentro de un territorio determinado e incluso involucrar solo una clase de nacionales, como ya se ha dicho. 3. Efectos generales, de manera muy sucinta. En primer lugar, según el derecho internacional humanitario, los delitos de lesa humanidad en cualquiera de sus manifestaciones son imprescriptibles, tanto por lo que corresponde a la acción para ser investigados como respecto a la sanción jurídica que los cobija. Sobre el particular se expresa con toda claridad la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970. En este sentido, la imprescriptibilidad se plantea como una excepción principialística para este tipo de crímenes en comparación con los delitos comunes y como la regla general cuando se presenten los elementos propios y contextuales de los crímenes de lesa humanidad bajo el entendimiento de que su persecución es en verdad el único camino para evitar la impunidad de los regímenes políticos u organizacionales que los causaron o promovieron. Sobre esto de cara a la aplicación en Colombia, el profesor Ramelli, que estuvo ayer, tiene un texto muy interesante donde analiza las diversas posibilidades de la aplicación y del principio de imprescriptibilidad de los delitos internacionales a Colombia. El texto es Jurisprudencia Internacional aplicable a Colombia y creo pues es de este año, es muy reciente, es del 2011 y es de la Universidad de los Andes. En este sentido particular, se expresa, ya lo he dicho, el artículo 1 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968. Abro comillas. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos. No se me malinterprete, yo no estoy hablando de una aplicación automática de este principio de imprescriptibilidad internacional al ámbito interno. Aquí es otra cosa completamente distinta. De igual manera, el artículo 4 establece la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas legislativas para que la prescripción de la acción penal o de la pena no se aplique a los crímenes mencionados o ésta sea abolida en caso de existir. También el artículo 29 del Estatuto de Roma establece que los crímenes de competencia de esta Corte no prescribirán, entre otras disposiciones. En segundo lugar, según la Declaración sobre Asilo Territorial del 14 de diciembre de 1967, los Estados no podrán conceder asilo a ninguna persona, abro comillas, respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
En tercer lugar, las normas que prevén los crímenes contra la humanidad hacen parte, en su gran mayoría, de normas de jus cogens, es decir, que son reglas jurídicas imperativas erga omnes del derecho internacional, orden público internacional, normas reconocidas y aceptadas ampliamente por la comunidad internacional de estados, como lo reconoció en 1970 la Corte Internacional de Justicia en la famosa sentencia del caso Barcelona Traction Light and Power Co., reglas internacionales cuyo desconocimiento lesiona a todos los estados y a la comunidad internacional, y que además, como le indica el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, no admiten acuerdos o legislaciones de naturaleza doméstica o nacional contrarios a su espíritu, dada la importancia de su fuente. Como normas pétreas que son, solo pueden ser modificadas por normas internacionales de igual rango o jerarquía. En cuarto lugar, en principio, por la importancia de las fuentes internacionales y los principios generales de derecho internacional penal, está prohibido amnistiar o proferir leyes domésticas indulgentes contra los autores de crímenes de lesa humanidad. Así lo precisa de igual manera el artículo 17.2a del Estatuto. Sobre la prohibición interamericana de este tipo de prácticas, en principio contrarias a la persecución de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos contra la población civil, se puede consultar Corte IDH, caso Barrios Altos, Chimbipuma, Aguirre y otros versus Perú, en su parágrafo 41, que entre otras cosas advierte que este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de la violación a los derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. Esto implica que, cuando se trata de procesos penales por delitos de lesa humanidad, las personas imputadas no pueden oponerse a la investigación de la verdad y al juzgamiento de los responsables a través de excepciones perentorias, salvo que el juicio sea de imposible realización, muerte del acusado o ya se haya dictado una sentencia de absolución o condena cosa juzgada. En quinto lugar, los crímenes de lesa humanidad, se afirma, y esto es bastante controvertido, admiten la retroactividad de la ley penal internacional cuando existe un vacío o laguna interna que lo sancione de manera precisa. La discusión en esta materia es muy compleja y supone distinguir, a nivel interno naturalmente, y supone distinguir inicialmente entre el principio de legalidad internacional y el principio de legalidad nacional sobre la base de los efectos que en dicha discusión pudiera tener el principio pro homine. Naturalmente, como lo he afirmado en otros escritos y escenarios, mi punto de vista se inclina por el respeto de las garantías fundamentales del derecho penal y el mantenimiento del principio de legalidad tradicional cuando se trata de aplicar este tipo de normativa al orden interno. En sexto lugar, y esta es otra discusión muy interesante, los crímenes de lesa humanidad son delitos autónomos cuyas relaciones no se basan en el principio de especialidad, que solo a mi juicio, y puedo equivocarme naturalmente, se aplicaría entre modalidades criminales del mismo género, en tanto que en tratándose de delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, cada uno de ellos entre sí son crímenes autónomos que deben seguir, repito, a mi juicio, no las reglas más recientes, sino precisamente las reglas ya planteadas desde Acayesu en el parágrafo 470 del siguiente modo, abro comillas: por el contrario, la Sala no considera que cualquier acto de genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones al artículo 3 común, a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2 constituyan formas menores las unas de las otras. El estatuto del tribunal no establece una jerarquía de normas, trata a todas las infracciones sobre un pie de igualdad. Así como se ha señalado, y este es un argumento conexo, esas infracciones abarcan elementos constitutivos diferentes. Una vez más, esa consideración autoriza las condenas múltiples en razón de los mismos hechos, con lo cual queda solo la limitación relativa que sobre este particular prevé el artículo 20 del Estatuto de Roma, que consagra el principio de prohibición de ne bis in idem a nivel internacional. Finalmente, porque creo que no es necesario volver sobre las conclusiones de los elementos, me gustaría decir lo siguiente. Primero, toda vez que la complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional plantea como premisas esenciales el respeto a la soberanía judicial, lo máximo posible, a los estados de la Comunidad de Naciones, y b, sancionar a modo preventivo solo los casos más graves, el futuro de la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad dependerá en gran medida de los mismos estados y todas aquellas medidas que sean tomadas por ellos para su prevención y sanción.
ello reconociendo, bajo ciertas circunstancias, naturalmente la preeminencia de la Corte. 2. Este modelo tendrá como consecuencia, al menos en nuestro ámbito jurídico cercano, la creciente influencia de la doctrina propia de los tribunales regionales en derechos humanos, que poco a poco irá desplazando viejas construcciones teóricas de los tribunales ad hoc. Lo anterior al menos por 2 razones. En primer lugar, porque estas construcciones regionales suponen una mejor interpretación de las dinámicas y los elementos que requiere la protección de los derechos humanos a nivel de nuestros países, de nuestro ámbito jurídico-cultural, en cada uno de los contextos sociales donde ocurren estas violaciones en el marco de un juzgamiento determinado. Y en segundo lugar, por cuanto es natural un posible acercamiento progresivo de la jurisprudencia en derechos humanos, de tal suerte que se evite que esta jurisprudencia y estas interpretaciones sean distintas en tratándose, en lo que sea pertinente, como es apenas evidente, que sean distintas en tratándose del juzgamiento de estados y personas, en lo que sea, repito, pertinente, al menos en materias comunes como la prohibición, por ejemplo, de amnistía, la interpretación de ciertos crímenes, los criterios de umbrales de gravedad, de desprotección, etc. Eso sí, naturalmente respetando los diversos sistemas legales en la materia, como se ha visto hasta ahora. Y 3, que la mayoría de crímenes contra la humanidad, los crímenes contra la humanidad no sean objeto de conocimiento por parte de la Corte Penal, implicará entonces una revisión y armonización de las diversas normativas regionales en materia de derechos humanos, siguiendo en principio la normativa prevista en el Estatuto de Roma y en los elementos de los crímenes a nivel internacional. Ello supondrá adaptar la legislación interna, por lo menos en nuestro medio, y en todo caso con un propósito fundamental: prevenir la impunidad y respetar las garantías fundamentales diseñadas en nuestra Constitución. Muchas gracias. Daremos paso al debate, que lo moderará el doctor Fernando Velázquez. Buenos días. Hemos tenido hoy 3 ponencias naturalmente enrutadas en la misma dirección, que es el presente y el futuro de la justicia internacional penal. En primer lugar, el profesor Balta Perrón, con quien por supuesto no tenemos necesidad de polemizar, porque creo que coincidimos en el planteo base, en una muy interesante ponencia que muestra la profundidad dogmática que él ha alcanzado en el manejo de la problemática de las causales de exculpación. Ha hecho un muy riguroso examen del Estatuto de la Corte Internacional Penal. Después hemos escuchado una brillante exposición de la profesora Facuri Gómez sobre la problemática de la competencia de la Corte Internacional Penal. Como lo percibimos, no es un asunto sencillo, es una discusión llena de caminos y de senderos bastante complejos. Es tal vez uno de los temas que, en mi sentir, espera futuros desarrollos, pensando en las reformas que sobre la marcha se han ido detectando en tratándose del texto original del Convenio de Roma. Y finalmente, sobre un tema no menos complejo, el tema de los delitos de lesa humanidad, tan complejo que en Colombia cualquier delito cuya acción penal va a prescribir lo declaramos de lesa humanidad, es la manera más sencilla. El profesor Posada Maya, en una muy profunda reflexión, trata desde la perspectiva dogmática del derecho internacional penal de señalarnos cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para considerar
un delito como de lesa humanidad, para que no se vuelva entonces, para recordar a Enrique Gimbernat, cuestión de mera lotería. Bueno, con este preámbulo, sin más, quiero abrir la discusión. ¿Hay alguna voluntaria o algún voluntario que se quiera atrever? Bueno, por favor, la pregunta que tengamos, Napoleón. Doctor Ricardo, dentro de ese análisis dogmático que usted hace, que ha sido muy concreto y muy detallado, yo le preguntaría, si se trata de coger una circunstancia fáctica y adecuarla a delito de lesa humanidad, el caso ese que se ha denominado o mal denominado falsos positivos, ¿podría estar allí dentro de esa dogmática? Sí. 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 Así de concreto. Pero no es un hecho que se adecúa, es que hay que analizar, digamos, el análisis tiene que ser en su conjunto. Naturalmente parte de un delito individual, pero ese delito individual hay que mirarlo en el contexto y a partir del contexto determinar si hace parte del marco del ataque, determinar los demás elementos, los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Y a partir de allí verificar si es o no un crimen de lesa humanidad. ¿Un solo hecho podría ser un crimen de lesa humanidad? Sí. Pero, repito, siempre y cuando se inscriba en todos y cada uno de los elementos que la jurisprudencia pues, internacional ha detallado sobre este particular, que además lo que estamos viendo es, por la vía de la Corte, una renovación no muy novedosa de lo que ya se había dicho en los tribunales ad hoc, que yo creo que deberá tender a mejorar por el bien de todos, porque finalmente si no mejora, los que perdemos o los que pierden son los tribunales nacionales de los países que tienen este tipo de conflictos y en donde se presentan crímenes de lesa humanidad. Yo creería que sí, en principio sí. Lo que pasa es que, claro, con las distinciones pertinentes. Ahí el tema complejo es si es política de Estado o no, que no lo creo, que es una política de una organización, que es una organización criminal dentro de una estructura muy, muy precisa. Pero atendiendo que frente a este hecho a los militares que realizaban este tipo de actividades le daban prebendas, le daban beneficios… El motivo no importa, y lo dije. El motivo personal no es un elemento que sea definitivo para la configuración del mens rea del crimen de lesa humanidad. Pueden tener cualquier motivo, pero es que eso no hace que ese motivo estructure la política, la policy que exige la jurisprudencia internacional para los delitos de lesa humanidad. Pero ese hecho sí podría constituir la política en virtud de que… Habría que mirar si hubo grupos en términos bien organizados, es lo que tendrían que demostrar de manera compleja los jueces nacionales y demostrar si ese grupo operaba de acuerdo a una determinada política que en cualquier caso no es definida por las sentencias las sentencias internacionales. Pero repito, el solo hecho de que lo hiciesen de manera, digamos, que ese motivo sea común en muchos de los autores, no significa que eso constituya una política de organización o de Estado. No automáticamente en ningún caso, por lo menos, a mi juicio. Por favor. Segunda pregunta. Gracias, buenos días. Quiero hacer dos preguntas al doctor Ricardo muy sencillas sobre el dolo. Vamos en orden, por favor, la primera. Perfecto, la primera pregunta, doctor. Respecto del dolo, hay una discordancia entre lo que dice el artículo 30 del estatuto con los elementos de los crímenes en relación con el mens rea que se exige para cada uno de los delitos. Más allá de decir que eso se resuelva mediante el principio de ley posterior, me gustaría ver qué implicaciones tiene ellos, si se tiene en cuenta que eso puede ser por lo menos un criterio restrictivo al decir que, por ejemplo, el asesinato solamente va a mirar el conocimiento o solamente va a mirar la intención, lo cual no permitiría hablar de las distintas clases del dolo. Segunda pregunta. Espera, Camilo, que nos responda mejor la primera pregunta para que vamos en orden y luego formulamos la segunda. Pero doctor Ricardo, por favor. La pregunta es muy compleja y no te la voy a, no tengo una respuesta absoluta. A mi juicio el dolo siempre es típico, es decir, no hay dolos generales, de tal suerte que al determinar los elementos tanto objetivos como subjetivos de cada delito deberá determinarse la clase de dolo típico que se requiere y eso significa ya una respuesta. Es decir, que a mi juicio los elementos de los crímenes en principio tendrían de alguna manera a mi juicio una prevalencia en ese punto, porque es que
De lo contrario, no estaríamos hablando de dolos típicos en cuanto a cada especie de delito, sino simplemente de dolos generales, un dolo general para todos. Eso es muy discutible, pero digamos, eso creo. Puede que me equivoque. Por favor, Camilo, la segunda pregunta. Perfecto, doctor. Aquí yo creo que en parte me respondió con la anterior, pero me gustaría saber qué opina usted del hecho de que la Corte en sala de cuestiones preliminares rechazó la existencia del dolo eventual, dada la redacción del artículo 30, en los casos que se puedan tener en conocimiento en la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que, digamos, eso tenés que mirarlo también de cara a los crímenes que estaban analizando las situaciones, porque es que no todos los crímenes admiten dolo eventual. Entonces, es decir, por ejemplo, una persecución, que es un delito de tendencia, que tiene un elemento subjetivo especial muy particular, pues en principio, a mi juicio, no admitiría un dolo eventual. Vamos, habría que mirar. Digamos que yo lo que creo es que la Corte en esas salas se cuida, y lo que ha dicho generalmente es, mire, yo el mens rea en esta situación todavía no lo analizo. Esperemos un poco y que el caso avance, y cuando llegue el momento decido sobre el particular, o por lo menos esa es como la impresión que a mí me queda de la lectura de las situaciones. Les pregunto a los distinguidos profesores que nos acompañan si alguno de ellos quiere referirse a las dos preguntas anteriores e incluso a la primera. La profesora Facuri no, el profesor Perrón tampoco y el profesor Gómez Colomer tampoco. Bueno, le pregunto al auditorio si tienen alguna otra pregunta para nuestros invitados. Disculpe, doctor, tengo una tercera pregunta para la doctora Facuri, si no hay problema. Perdóname, que hay una persona que antes ha pedido la mano y luego, ha levantado la mano y luego con mucho gusto procedemos. Por favor. Bueno, mi pregunta es para el profesor Walter y quería preguntarle que si considera adecuado que en el Estatuto de Roma se haya incorporado en cuanto a las condiciones del estado de necesidad la tesis de la proporcionalidad, o si considera más conveniente, según el contexto en el que se dan estos crímenes internacionales, pues la teoría que sigue el derecho penal alemán del ataque injusto que no puede ser soportado por quien lo recibe. Profesor Perrón. Bueno, son dos cosas distintas. Uno es el estado de necesidad, el otro es la postura alemana con respecto a la legítima defensa. Y con respecto a la legítima defensa, yo no comparto la posición de la doctrina dominante alemana. Personalmente creo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos limita también la legítima defensa del derecho alemán. Pero el contexto es un poco complicado porque la legítima defensa se refiere a las relaciones entre los ciudadanos mismos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos se refiere a la relación Estado-ciudadano. Pero de esta relación se puede deducir que el Estado tiene la obligación de establecer un ordenamiento jurídico que protege el derecho a la vida. Y dentro de este ordenamiento jurídico también cabe decir que la legítima defensa con respecto a la relación entre ciudadano y ciudadano tiene que está regulada de una forma que respecta el derecho a la vida. En el contexto del derecho penal internacional, creo que la legítima defensa no tiene significado, porque me imagino situaciones de una agresión actual, agresión ilegítima actual, nunca van a crear una necesidad
de cometer por ejemplo, un crimen de guerra, una infracción grave de los convenios de Ginebra. Entonces, lo que se refiere a la legítima defensa, creo que todo es teórico, mientras en el contexto nacional es completamente distinto. Es la eximente en el derecho penal alemán, y yo lo comento en el comentario Schönke-Schröder, que tienen la más frecuencia en la aplicación. Hay cada año muchísimas decisiones, sentencias del Tribunal Supremo alemán sobre eso, pero en el contexto internacional no tiene significado. Mientras, con respecto al estado de necesidad, generalmente se podría decir, bueno, que sirve el principio de proporcionalidad si se trata de crímenes tan graves, porque nunca un acto de liberación podría ser proporcional al crimen internacional. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el delito contra de lesa humanidad contiene actos de severidad muy distinta. Por ejemplo, la desaparición forzada es un delito muy complejo, porque no solo consiste en el secuestro, en la violencia contra la víctima directa, sino el bien jurídico protegido en esta fase, por este tipo es más la paz de las personas allegadas a la persona secuestrada. Entonces, parte de ese delito es, por ejemplo, si los parientes van a la policía, preguntan qué ha pasado con mi padre, con mi hermano, y si la policía responde, bueno, nosotros no sabemos nada, en nuestros autos no existe esa persona, en el sistema electrónico no hay ninguna no hay nada. Entonces, eso es parte de la desaparición forzosa para crear un clima de inseguridad y de angustia entre los parientes. Pero estos actos, esa falsa declaración de un policía, pesa mucho menos que el acto de llevar forzosamente a la persona secuestrada de la casa o torturarla o aún matarla. Entonces, este delito es muy complejo y para estos actos, por ejemplo, de la policía, se puede imaginar que si, por ejemplo, el funcionario de policía actúa bajo coacción, que se dan los requisitos del estado de necesidad. Y en este ámbito también el principio de proporcionalidad puede llevar a la conclusión de hay que eximir a esta persona de la pena, es decir, exculparla en términos correctos. Bueno, pregunto al auditorio si fuera de la pregunta que tenemos pendiente de Camilo, ¿hay alguna otra? Sí, atrás, por favor, y luego con Camilo, ¿no? ¿Para quién es la pregunta? La pregunta es para el doctor Ricardo Posada. Sí. Pues yo le quería preguntar cómo se puede armonizar, si es que se puede armonizar, esa prohibición de la que habló de amnistías y todo ese tipo de prerrogativas con los procesos de justicia transicional, y si no se pudiera armonizar, pues ¿cuál sería la que primaría? Bueno, varias cosas. Uno, al menos en nuestro medio las amnistías, por una ley muy particular regulada en la Constitución, como usted bien lo sabe, son efectos derivados de la noción de delito político y exclusivamente para delitos políticos. Eso supondría de todas maneras un debate más intenso sobre los delitos conexos a los delitos políticos, por una parte. Dos, habría que distinguir entre la amnistía y otras figuras procesales que generan
o que podrían entenderse como impunidad internacional, y en particular la diferencia entre amnistías y principio de oportunidad. Pero ya sabe usted las limitaciones que existen en nuestra legislación sobre el principio de oportunidad, que también son extremadamente limitadas respecto a este número de delitos. 3. Justicia transicional en Colombia en estricto sentido. Bueno. 4. Habría que pensar, y yo me niego a pensar, por lo menos en este momento en Colombia, que los procesos de justicia y paz son procesos que generan amnistías. Es decir, esa es una conclusión que hay que probar, y yo no creo que esté completamente demostrada, y el argumento no puede ser en ningún caso que, como no se ha sentenciado, sino digamos, los resultados son tan flojos, pues entonces, y como las penas son tan desproporcionadas, pues entonces generalmente son procesos que terminan en amnistías sobre la base de procesos transicionales. Yo creo que eso hay que probarlo con mucho detenimiento por varias razones. La primera, porque bueno, es muy complejo. El argumento de que no ha tenido resultados pues no es tan válido como parece, pues porque la Corte Penal Internacional tampoco. Y los márgenes, digamos, de competencia y los márgenes de delitos que están conociendo son sustancialmente distintos. La Corte tiene, digamos, casos, y casos muy complejos, pero los tribunales de justicia y paz colombianos tienen muchísimos más. Y sin embargo, los resultados, a mi juicio, no podemos ser injustos, si se han visto en términos de, no necesariamente, digamos, claramente de justicia y de reparación, pero sí de verdad, el tal justicia y paz. Así que eso por una parte. Y en cuanto a la proporcionalidad, pues hay que entender, digamos, que las penas de este tipo de procesos se enmarcan en una dinámica, cuestionable o no, pero en una dinámica constitucional que es compleja, y es un análisis del principio de proporcionalidad que no es plano. Digamos que la interpretación de las penas de cara a este tipo de regulaciones no puede ser la misma que establece Mir-Pusch para efectos de el análisis en tiempo de los delitos, para los delitos en tiempos de paz. Entonces hay que ser muy cuidadoso, digamos, y hay muchos elementos en su pregunta, pero yo digamos que por lo menos en su formulación haría estas precisiones. Colombia no admite amnistías para delitos graves, eso está muy claro. Bueno, por favor tú entonces y luego Camilo, ¿para quién es tu pregunta? Me imagino que es para nuestra dama invitada. Es para el doctor Posada y obedece. Bueno, pero ¿por qué nuestra bella y muy valiosa dama que ha hecho una magnífica ponencia? O fue que quedó todo muy claro, no es objeto de preguntas, le pregunto al auditorio, pero bueno, por favor Camilo. Mi pregunta va aunada a la anterior, y es una preocupación que tengo porque en este momento en el Congreso de la República hay un proyecto de acto legislativo que busca incluir un artículo transitorio de la Constitución en el cual se faculta al gobierno para que inicie proyectos de justicia transicional con un criterio selectivo de delitos, y dentro del articulado se entiende que se va a sancionar a los más graves, a los más responsables de los delitos más graves, se les van a aplicar medidas judiciales, y a los menos responsables de los mismos delitos más graves se van a aplicar medidas no judiciales. En atención a lo que usted ya venía desarrollando sobre la prohibición de las leyes de amnistía, este mismo proyecto de ley lo que busca es hacer como un marco jurídico para alcanzar la paz de Colombia. Al final de su exposición usted decía que los estados están en la obligación de prevenir, sancionar y perseguir los delitos de crímenes de lesa humanidad. En este orden de ideas, cuando se encuentra esta obligación estatal de perseguir crímenes de lesa humanidad y por otro lado se encuentra como el ideal de alcanzar la paz en un país como el nuestro, ¿cuál sería el criterio que se debería utilizar en el marco de un proceso de justicia transicional? Porque las condenas que se reflejarían en este proceso las condenas no reflejarían la responsabilidad penal de las personas, y todos los responsables no serían enjuiciados. Entonces, en esta, por decirlo así, preponderancia de bienes, ¿cuál sería el deber ser o el deber obrar en atención a la justicia nacional y los criterios internacionales para este tipo de conductas? Correcto. Profesor Posada Maya, por favor.
poco larga la pregunta. Y bueno, no es parte de mi ponencia, pero trataré de darle una opinión. Yo creo que está muy claro que si esa reforma pasa, a mi juicio ese artículo es inconstitucional, digamos, pero ese es otro problema. Si pasa a la Corte, estupendo, si no… Lo primero es, hombre, yo creo que la paz no se alcanza de cualquier forma ni de cualquier manera. Y la paz es un concepto que tiene que ser trazado con objetivos político-criminales muy precisos. Es decir, no es que queramos conseguir la paz por conseguir la paz y siendo la paz algo indefinido. La paz se consigue estratégicamente, digamos, ¿qué necesitamos para que haya paz? Y eso es objetivos a corto, mediano y largo plazo, muy precisos. 2, hombre, yo no creo que un país se pueda, como el nuestro, dar el lujo de dejar procesos en la impunidad. O, por lo menos, que un país como el nuestro no realice acciones judiciales tendientes, como mínimo, a saber la verdad. Es decir, digamos, la justificación que en su momento se dio para la aplicación del principio de oportunidad era lo aplicamos siempre y cuando la verdad esté garantizada en ciertas condiciones. Eso fue muy polémico. Ahora, esto es más extremo. El problema yo no creo que sea la desjudicialización para alcanzar la paz, yo creo que ese es un pretexto. Detrás de eso hay otra cosa, y es una realidad, y es que Colombia no tiene la capacidad operativa para juzgar tantos criminales. No la tiene. En este momento tenemos 1 millón, según las cifras que creo que son cortas, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, de 1 millón en procesos ordinarios, de 1.200.000 y pico procesos estancados. Ahora piense usted en la judicialización de los que no entran a justicia y paz. Pues hay una realidad detrás de esto, y es un principio de realidad, no tenemos cómo. El problema es que tampoco podemos llegar al extremo de satisfacer, digamos, esa realidad dejando esto al azar. Yo por el momento no tengo más comentarios que hacerle, porque además pues no es parte de mi ponencia. Lo que sí tiene que hacer el Estado es esforzarse por cumplir los requisitos y los parámetros y los estándares internacionales, al menos de manera mínima, en términos de verdad, justicia y reparación. Eso es lo mínimo que le compete a Colombia. Camilo desistió. Les pregunto a las damas aquí presentes si alguna de ellas quiere formularle una pregunta a uno de los expositores, en especial a nuestra dama invitada. O sea, me gusta mucho que privilegiemos a las damas. Ninguna. Los caballeros. Napoleón, por favor. Napoleón. ¿Perdón? Pero yo le he dado la palabra a Napoleón. Primero Napoleón, luego usted, por favor. Gracias. Doctora Yamila, la pregunta sería lo siguiente, respecto a la competencia personal y material, con el caso colombiano, con lo que hemos denominado nosotros Ley de Justicia y Paz. Sin lugar a dudas, hay 2 tipos de autores, los cabecillas, los orientadores, los directivos, y hay otra serie de grupos de personas que participaron de esas actividades, usualmente son campesinos, personas desempleadas, pobres, etcétera. Inicialmente se pensó a este grupo de personas de menor escala aplicarles principio de oportunidad para solucionar el inconveniente jurídico en que se encontraban. Si esa situación se llegara a dar en el entorno colombiano, ¿la Corte podría asumir vía competencia temporal o competencia material? Bueno, en primer lugar habría que ver si el Estado colombiano se encuentra en condiciones de juzgar esas personas. De hecho, por lo que acabo de oír, parece que no. Parece que no con todas. Entonces, bueno, esto también habría que ver si una vez llegada, sería el supuesto que he comentado de Estado que no se encuentra en condiciones, en este caso no es que no haya voluntad política, sino que los medios
fallan, o sea, no sé, no hay tantos medios para tantos supuestos. Tampoco sé si en la Corte Penal Internacional realmente entraría a conocer de todos los supuestos respecto de cada uno de los sujetos individuales, porque entonces no haría otra cosa probablemente en el resto de su actividad. Pero poniendo el supuesto en que, bueno, se llega a la conclusión de que Colombia no va a juzgar y el fiscal, sería en este caso de oficio, decide incoar el procedimiento. Entonces, respecto de los... ya le digo, todo esto partiendo de la base de que se llega a la justicia a cada uno de ellos. Respecto de estas personas, digamos, civiles, subordinados a mandos, ya sean civiles o militares, pues habría que atender a la obediencia debida, como le digo. En este supuesto, probablemente de delitos de lesa humanidad, ya se considera que la antijuricidad es conocida, con lo cual sería simplemente o un atenuante de responsabilidad o, en caso de que estas personas estén amenazadas de muerte o su integridad se encuentre amenazada, entonces sí que se podría excluir la responsabilidad criminal. Pero ya le digo, tendría que pasar varias cosas antes de que la Corte Penal Internacional entrara a conocer de estos asuntos. En el plano teórico, efectivamente, sí, se considera que el Estado colombiano no puede hacerse cargo de la justicia en este caso. En el plano teórico, esto sería una competencia tanto material como personal, como temporal de la Corte Penal Internacional. Otra cosa es ya si realmente la Corte se va a meter a juzgar a todos. ¿Cuántas personas pueden estar implicadas en esto? Infinidad. Claro, la cuestión práctica ya ahí, bueno, igual ya se va simplemente a por los cabecillas. O sea, yo veo difícil que haya justicia respecto de todos y cada uno de los intervinientes aquí, porque hay tantísimos que no sé qué corte se va a poder hacer cargo de todo esto, aunque sería deseable, por otra parte. Bueno, muchas gracias a la profesora. El profesor Perón quiere también... Yo quiero añadir algo desde la experiencia alemana, después de la caída de la Alemania socialista. Ahí también teníamos la tarea de manejar un complejo de actos cometidos por la cumbre de este sistema y por muchas personas dentro de ese sistema. Y claro, lo más importante es concentrarse en los comandantes, en los peces gordos. Pero al otro lado hay que aceptar que también los pequeños, usted ha dicho los campesinos, en el caso de la Alemania Oriental, eran soldados a la edad de militares, a la edad de 18, si mataron no se puede a personas no se puede aplicar el principio de oportunidad, porque un asesinato es un asesinato y no puede, hay impunidad. Entonces hay que tener en cuenta la gravedad de los actos singulares y no aplicar de forma general el principio de oportunidad, sino hay que mirar detenidamente qué ha hecho esta persona, qué ha hecho esta persona, qué ha hecho. Y se puede, por ejemplo, los militares jóvenes condenaron a una pena de año y medio con suspensión condicional de la pena, por ejemplo. Eso se puede hacer, se puede tener en cuenta la situación especial y la situación de coacción y la edad, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre hay que tener en cuenta la perspectiva de las víctimas. Y en caso de asesinato, en principio de oportunidad no cabe. Bueno, damos cabida a la última pregunta. Ya uno de los asistentes había pedido la palabra. Los últimos serán los primeros, dice la Sagrada Biblia. Por favor, ¿para quién y por favor? Doctora, frente a las conclusiones que usted enunció en su charla, se dice que existe un problema por el poco número de conductas que conoce la Corte Penal Internacional, que se deberían limitar, pues lógico, a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra hasta ahora. Pero yo veo que contrario a eso, tanto los crímenes de lesa humanidad como de guerra ofrecen un sinnúmero de conductas que sinceramente faltó la injuria y la calumnia. Mírese cómo en crímenes de guerra ha hecho una sistematización
de crímenes de guerra, conflicto armado de carácter internacional y otros para el conflicto armado de carácter no internacional. Más por el contrario, creo que se ofrece una dificultad en el juicio de tipicidad para los miembros de la Corte Penal Internacional, porque hay mucho delito o mucha conducta prohibida y no existe un verdadero proceso de elaboración de un tipo penal con todos sus componentes. Entonces, yo creo que es una observación que, si bien es cierto, faltó el terrorismo internacional y otras conductas que son transnacionales, pero pues tampoco se le podría dejar a la Corte absolutamente el conocimiento de todo, porque usted mismo hizo la observación que en esos crímenes de guerra son muchas páginas de conductas prohibidas. Doctora Yamila. Sí, gracias. Bueno, ahí quiero matizar mi observación en cuanto a las limitaciones. Yo no soy partidaria de que la Corte tenga que conocer absolutamente de todo, sino que simplemente quería poner de manifiesto que los Estados son muy reticentes, altamente reticentes a aceptar la injerencia de una Corte Penal Internacional. Entonces, pese a que haya muchos Estados que lo hayan ratificado, lo que quería poner de manifiesto eran los diferentes trucos, las diferentes salidas, las diferentes maneras que se han ido buscando para, de alguna manera, limitar esa competencia de la Corte. Por diferentes, ya digo, en primer lugar, por la limitación de las conductas tipificadas y luego por las cláusulas opt-out, etcétera, etcétera. Una cosa diferente es luego cómo se lleva a cabo la regulación concreta, la tipificación concreta de las conductas. Y ahí estoy plenamente de acuerdo con usted, que es un tipo penal absolutamente ingente, donde las conductas se superponen, donde además se hace una remisión a otra norma. O sea, es realmente la técnica legislativa deja mucho que desear, cosa que también es muy habitual en contextos en los que es muy difícil ponerse de acuerdo. O sea, tenemos diferentes instrumentos internacionales en los cuales se inspiran las personas que, digamos, que luego se ponen a redactar el texto en cuestión, pero tenemos a una amplitud de conductas, por ejemplo, cuando se dice o cualquier otra actividad que atente contra el derecho consuetudinario. O sea, a mí esa no me parece una técnica legislativa correcta en absoluto, pero digamos que en contextos, en el ámbito de la Unión Europea se ve el mismo problema. Cuando se ponen a legislar personas de diferentes países que intentan llegar a un acuerdo en relación a cuestiones dogmáticas, como ha puesto de manifiesto el profesor Perron, o de conductas en sí, realmente es muy difícil tener una definición o llegar a una definición de un tipo penal que realmente se acorde con el principio de legalidad. Entonces, digamos que son dos caras de la misma moneda. Se dan las dos circunstancias. Por una parte, se intenta tirar de las riendas para que no se tipifiquen más conductas, y las conductas que se tipifican no siempre se hacen de la mejor manera posible. Le doy toda la razón. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final de la sesión de la mañana, sesión desde luego muy productiva. Quería, en relación con la actividad de esta tarde, hacer algunas precisiones para que estemos todos preparados. Como han visto en el programa, tenemos dos actividades: una, un panel, y dos, una conferencia de clausura, para la cual hemos invitado a un gran procesalista como es el profesor Gómez Colomer. Esa conferencia va a abordar un tema muy sugestivo. Se pregunta si es posible tener un proceso penal unificado en el plano internacional, como para cerrar todo el debate. Pero el panel, que tiene su propia técnica, está destinado a abordar la discusión central de este Congreso: el presente y el futuro de la justicia internacional penal. Como es un panel, cada uno de los panelistas, en el orden en que ha intervenido, y el último será el profesor Gómez Colomer porque le toca de último, por un espacio de 5 minutos aproximadamente, en eso queremos ser laxos, hará sus consideraciones sobre el presente, repito, y el futuro de la justicia internacional penal. Luego, el público puede hacer las preguntas que a bien tenga a cualquiera de los panelistas. Quiero subrayar: preguntas, no intervenciones. No es una mesa redonda, no es un foro, es un panel que tiene su propia técnica.
Bueno, de esta manera damos por terminada la sesión de la mañana. Me tomo un poco la vocería de nuestra presentadora. Los esperamos a las 2 en punto. Muchas gracias.